el esclarecimiento en hechos delictivos de violencia basada en género. Estamos hablando específicamente de violencia intrafamiliar y de violencia sexual en el departamento del Casanare. El día de hoy, con el acompañamiento de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, nos permitimos poner de presente 3 hechos delictivos, los cuales fueron esclarecidos por la acción conjunta de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, en los cuales se lograron medidas de aseguramiento y, desde luego, protección a las víctimas y la comunidad en el Casanare. El primer hecho se presenta con la captura del señor Carlos Carreño Ortega, quien había ingresado de manera arbitraria al domicilio de su expareja, la señora Luzmila Saravia, a quien la agrede de manera sexual aquí en la capital del departamento del Casanare, cuando ella se encontraba pernoctando. La sorprende, igualmente abusa sexualmente de la misma, lográndose a través de una reacción inmediata de la Policía Nacional la captura en flagrancia de este sujeto, que fue puesto a disposición de la unidad de reacción inmediata. Igualmente, con los elementos materiales probatorios obtenidos por parte de la Policía Judicial, un fiscal presenta la solicitud de legalización de captura, formulación de la imputación por el delito de acceso carnal violento, disponiéndose por parte de un juez con función de control de garantías la imposición de medida de aseguramiento de carácter intramural por este evento delictivo. Valga destacar que este sujeto ya presentaba una anotación previa por el delito de violencia intrafamiliar en contra de su misma excompañera permanente. En otro hecho que se presentó, fue capturado el señor Luis Freidy Vázquez Montañez, quien es capturado por parte de la Policía Nacional el día 6 de julio e igualmente es puesto a disposición del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar aquí en la capital Yopal. Este sujeto estaba siendo requerido mediante un mandamiento judicial, es decir, mediante orden de captura expedida con un juez con función de control de garantías por el delito de violencia intrafamiliar, ya que se había identificado que al menos en 2 hechos había agredido física y verbalmente a su compañera sentimental. Producto de la acción realizada por parte de nuestra SIJIN del departamento del Casanare, en la obtención de elementos materiales probatorios se logró documentar con suficiencia probatoria y un juez con función de control de garantías dispuso imponer medida de aseguramiento de carácter intramural en contra de este sujeto. En un último hecho delictivo, igualmente por el delito de violencia intrafamiliar, se logró la materialización de una orden de captura el día 7 de julio en contra del señor James Balmaceda Calderón. Este sujeto estaba requerido por parte de las autoridades por el delito de violencia intrafamiliar, a quien también se había documentado que al menos en 2 ocasiones, el día 30 de mayo y el 14 de junio de la presente anualidad, había agredido físicamente a su compañera sentimental. Valga destacar que este sujeto también presentaba algunas anotaciones por el delito de hurto calificado. Producto de la actividad probatoria que había sido desplegada por parte igualmente de unidades de la SIJIN del Casanare, se habían obtenido elementos materiales probatorios que dieron suficiencia a un juez con función de control de garantías para imponerle medida de aseguramiento de carácter intramural a este sujeto. Valga destacar que ya como balance de las actividades que se han realizado en relación con violencia de género en cumplimiento del direccionamiento del señor Fiscal General de la Nación, que ha dispuesto la creación y el fortalecimiento de los grupos para darle mayores resultados a las mujeres casanareñas, se ha logrado durante el presente año la judicialización de al menos 378 agresores de las mujeres del departamento del Casanare, teniendo una cifra récord de esclarecimiento en este delito que ya se encuentra en un 87% de la totalidad de los casos presentados, e igualmente con un aumento significativo respecto del esclarecimiento del año inmediatamente anterior. En relación con la violencia sexual, que también es un mandato del señor Fiscal General de la Nación,
proceder a resolver en tiempo récord estos eventos, se han presentado durante el presente año 61 eventos delictivos, destacando aquí una reducción sensible de este delito en relación con el periodo inmediatamente anterior. 61 casos, de los cuales 55 ya han sido debidamente resueltos. Resueltos es con órdenes de captura, con formulaciones de imputación, lo que denota un desempeño del esclarecimiento del 90% de los casos de violencia sexual en lo corrido del año, cifra también que no puede ser comparada con la de los años inmediatamente anteriores. Resultados que se han logrado producto del trabajo articulado con la Policía Nacional, a quien debo hacerle pues un reconocimiento muy especial al destacar equipos especializados contra la violencia basada en género en el departamento del Casanare, e igualmente a la colaboración siempre para la materialización de las órdenes de captura a nuestro Ejército Nacional. Doctor, en este esclarecimiento, en estas cifras que usted nos acaba de entregar, ¿qué ha sido vital? ¿La gente sí está denunciando a las víctimas, sí están acudiendo a esa red de ayuda que se tiene establecido dentro de la Fiscalía, la Policía e incluso las instituciones como Salud Pública? Mira, creo que acá hay un trabajo conjunto de diferentes entidades del Estado. Y hablando ya de manera estadística, a su pregunta en relación con el aumento de la denuncia, creo que sí hay que hacer un reconocimiento a la ciudadanía, y es que tenemos una mayor confianza en los organismos de judicialización. El año pasado, para esta misma fecha, se habían presentado 281 casos de violencia intrafamiliar registrada. A la fecha tenemos 435 casos. Aunque si bien es cierto, tenemos un aumento significativo de la violencia intrafamiliar, un aumento que ronda por el orden del 64%, también le podemos decir a la comunidad del departamento del Casanare que el esclarecimiento, a pesar del aumento, también ha aumentado. Tenemos un total de personas vinculadas que ronda los 378 judicializados por violencia intrafamiliar. Es decir, aquí hay una articulación que conlleva entidades como las comisarías de familia, que dependen de la alcaldía municipal, así como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se ha engranado también con el trabajo de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía Nacional, del Ejército Nacional, para garantizar que tengamos unos resultados mucho más céleres. Doctor Pinilla, el hecho de que, o en qué porcentaje se viene dando el hecho de que sean actores recurrentes, personas que ya han tenido antecedentes de violencia hacia sus cónyuges o compañeras, los casos que usted acaba de citar? Efectivamente, tenemos una cantidad que falta determinar exactamente cuál puede ser de reincidentes. Sin embargo, aquí también es importante determinar que hemos recibido las denuncias, las hemos judicializado. No siempre con los supuestos fácticos que nos ponen en conocimiento se han logrado las medidas de aseguramiento. Sin embargo, sí quedan las anotaciones penales para los respectivos judicializados, lo cual sí garantiza que en caso de que exista una reincidencia, de manera inmediata, como en los casos que hoy les presentamos, podamos garantizar medidas de aseguramiento. Pero digamos que los casos de primera vez se están efectivamente investigando o tratando de controlar, porque lo que se está viendo entonces es que la justicia parece que está llegando al extremo de que se materialice la agresión en el ámbito intrafamiliar para poder actuar con una medida de aseguramiento efectivo. ¿Cuál es exactamente la situación procedimental que se está dando allí para que esos porcentajes o esos casos de violencia intrafamiliar estén llegando al extremo de que sean 2, 3 y hasta 4 veces, y que las mujeres se sigan quejando de que interponen las denuncias, de que se hacen las alertas, se activan las rutas institucionales, pero lastimosamente en muchos casos terminan con que el presunto agresor, pues hasta que no materializa la agresión, no recibe el peso de la justicia? Me parece muy importante su pregunta también para ser un poco pedagógico con el tema de la ruta de judicialización de la violencia intrafamiliar. No todo tipo de hecho o evento que se presenta en el núcleo de un hogar pues puede ser caracterizado como una violencia intrafamiliar. En este entendido también tenemos unas entidades que tienen unas funciones de carácter preventivo, como lo son las comisarías de familia. Es una instancia administrativa que también busca la consolidación de los núcleos familiares.
En algunos casos, cuando ya la violencia alcanza los niveles de delito, entramos como Fiscalía General de la Nación a garantizar la judicialización. Sin embargo, también no siempre la violencia que se despliega en los hogares tiene la entidad para garantizar que se imponga una medida de aseguramiento por parte de los jueces con función de control de garantías. Y también, no siempre imponer una medida de aseguramiento significa que no haya o que haya justicia. Aquí estamos hablando también de personas que se vinculan a las investigaciones, se les imponen unas medidas de aseguramiento de carácter no preventivo y también unas medidas administrativas para garantizar que estos hogares se recompongan, lo cual no quiere decir que no tengamos anotaciones en el sistema de investigaciones POA y que en caso de reincidencia seguramente, dependiendo de los elementos materiales probatorios que nos pongan a disposición, ya los fiscales de conocimiento y la policía judicial pueda buscar la imposición de medidas mucho más drásticas, mucho más fuertes, para evitar que este indiciado continúe agrediendo o descomponiendo su núcleo familiar. Doctor, en el caso de los delitos sexuales también vemos que en el caso que se nos expone, la persona sindicada o señalada de cometer el delito ya tenía anotaciones. Es recurrente también ver este tipo de casos, lo vimos hace algunos meses con un docente que tenía alrededor de 4 anotaciones por delitos sexuales y solo casi hasta el 5º caso se pudo hacer la judicialización con medida intramural. ¿Qué decirle a esas víctimas, a esos ciudadanos que quizás quieren denunciar, pero que pese a que hay anotaciones, como en este caso, pues no se lleva inicialmente una imputación o una medida de aseguramiento para estas personas que cometen este tipo de delitos tan graves como son los sexuales? En el caso que les traje el día de hoy en rueda de prensa, creo que la anotación que tenía este sujeto era por el delito de violencia intrafamiliar. Igualmente ya se encontraba vinculado a una investigación por este hecho, es decir, ya se le había trasladado el escrito de acusación y se habían pedido las respectivas medidas de acuerdo al hecho que se había presentado en conocimiento de la Fiscalía. No obstante, el segundo hecho que se presenta es un caso de violencia sexual, que muy a pesar de que el primer informe se notifica que presuntamente era por violencia intrafamiliar, se hace una revisión minuciosa de los supuestos fácticos que ponen en conocimiento la Policía de Vigilancia y se logra adecuar la violencia sexual. Aquí tenemos unas actividades y un compromiso de unos equipos de violencia basada en género que estamos buscando la judicialización inmediata. Las cifras que les traigo hoy son cifras de 2023. Estamos trabajando en el esclarecimiento inmediato de los casos 2020-2023. Pero también me parece que el mensaje que le debemos dar a la comunidad es que no siempre la imposición de una medida de aseguramiento de carácter intramural, la cual no depende de los fiscales, sino depende de los señores jueces con función de control de garantías, no siempre significa que no se está haciendo justicia con los demás casos, porque también tenemos muchos indiciados que se encuentran debidamente vinculados a las investigaciones de carácter penal y que se encuentran igualmente sujetos a las penas que establece la ley. Doctor Pinilla, hay un incremento preocupante y las estadísticas así lo indican, tanto de los casos de violencia intrafamiliar como en los casos de violencia de índole sexual. Eso implica mayores desafíos investigativos para la Fiscalía. ¿Tienen cómo responder ante ese volumen creciente de denuncias, la capacidad técnica, la capacidad humana de la Fiscalía para la investigación, para la determinación de los delitos, para poder realizar las entrevistas a las víctimas? En buena parte son menores de edad y requieren unos protocolos muy estrictos de seguimiento para poder constituir pruebas efectivas en este tipo de procesos. ¿Cómo está en el departamento de Casanare? ¿Si hay herramientas para poder combatir efectivamente esos delitos tan graves? Y complemento la pregunta del colega Martín, teniendo en cuenta la sobrecarga que hay en los juzgados, en los despachos judiciales, por falta de personal, incluso de herramientas tecnológicas para poder realizar los procesos de judicialización. Martín, aquí, y agradezco su pregunta para hacer una precisión. En primer lugar, en relación con violencia sexual, no tenemos aumento de la violencia sexual, sino una disminución, como se les mencionó, una disminución que está en el 26% respecto del año inmediatamente anterior, y también tenemos un aumento del esclarecimiento. Pasamos de un aumento de una cifra que teníamos el año inmediatamente anterior, que estaba en un 56%, a una cifra de esclarecimiento que se encuentra en el 90%. Es decir, prácticamente se duplicó el esclarecimiento en violencia sexual. En relación con violencia intrafamiliar,
sí mencioné que tenemos un aumento del 54% respecto del año inmediatamente anterior, y estadísticamente está demostrado que la capacidad de las entidades, en este caso de los organismos de judicialización, se encuentra a la altura de la exigencia del aumento estadístico. Como le mencioné, la Fiscalía General de la Nación no tiene funciones de carácter preventivo, sino de judicialización. ¿Qué significa? Que la Fiscalía regularmente llega cuando ya el evento se dio. Las labores de prevención corresponden a otras entidades del Estado. No obstante, la cifra de esclarecimiento para el año pasado en el departamento del Casanare era del 80% en violencia intrafamiliar, con 281 casos presentados. En este momento tenemos una cifra de 87% en violencia intrafamiliar, con 435 casos presentados. ¿Qué significa esto? Que efectivamente el señor fiscal general de la Nación, de acuerdo a su priorización, cumplió y le está cumpliendo a el departamento del Casanare, y que efectivamente contamos con las capacidades para que, a pesar del aumento de las denuncias, tengamos un aumento también en niveles de esclarecimiento. En cuanto al tema de las víctimas, en el caso de violencia intrafamiliar, ¿son preferencialmente las compañeras, las cónyuges, o se están dando ya los casos, o están investigando casos en donde los hijos menores de edad son blancos también de ese tipo de fenómeno de violencia intrafamiliar por parte de sus progenitores? Bueno, en relación con la caracterización de las víctimas, tenemos que de los eventos delictivos que se han presentado durante este año, tenemos un total de víctimas mujeres en lo corrido del año de 387, de niños, niñas o adolescentes de 47, tenemos adultos mayores, es decir, personas con edad mayor, de acuerdo al sistema de información de la Fiscalía, mayor a 60 años, de 14, 16 personas pertenecientes a la población LGBTI e igualmente una persona indígena. ¿Cuántos? ¿16? 16 LGBT. En torno a ese fenómeno de los dos tipos de violencia, ¿qué mensaje le puede brindar la Fiscalía tanto a quienes son víctimas y no se atreven a denunciar o no lo hacen todavía por miedo? ¿Qué decirle a esa gran cantidad de gente que de pronto está afectada por el fenómeno y no se atreve a romper la barrera del silencio? Creo que el principal cómplice de la violencia basada en género es el silencio de las víctimas. Una vez este tipo de hechos llegan al conocimiento de las autoridades, las mujeres y las víctimas deben saber que tenemos unas rutas de judicialización que son bastante fuertes para garantizar que podamos tener la vinculación de esos agresores e igualmente medidas para evitar que los hechos continúen presentándose. Es decir, la invitación a la comunidad, en este caso, es a que sigan formulando sus denuncias como lo han venido haciendo este año, que seguramente con una denuncia tendremos una probabilidad mayor de garantizar una protección. En relación con la judicialización, aquí me parece importante destacar el fortalecimiento de las rutas de acceso y de denuncia. No siempre debemos presentarnos de manera física ante las respectivas salas de recepción de denuncias. Aquí tenemos unos canales que también son correos electrónicos, como dirsec.casanare.gov.co, e igualmente en los call centers de la Fiscalía General de la Nación, como lo es el canal 122. Igualmente, durante este año, a través de un proyecto del señor Fiscal General de la Nación, como lo es el PAF, Punto de Atención de Fiscalía, se ha logrado gestionar profesionales como contratistas de las entidades territoriales para fortalecer las rutas de recepción de denuncias, que somos conscientes que debemos fortalecerlas en todo momento. Tenemos un PAF creado en el municipio de Recetor con 2 profesionales dispuestos a recibir denuncias 24/7, e igualmente se ha destacado por parte del alcalde municipal 3 contratistas nuevos que el día de hoy se presentaron ya en la unidad de reacción inmediata, también para fortalecer los canales de recepción
de denuncias. Igualmente tenemos un PAF ya inaugurado con un profesional en el municipio de Pori. Y el ciudadano que sienta que no tiene la herramienta adecuada o que no le están poniendo atención por parte de alguna dependencia de la Fiscalía, ¿a quién acude? A la Dirección de Fiscalías. La Dirección de Fiscalías, desde luego, es el superior inmediato de todos los fiscales y todo el sistema de recepción de denuncias, y como superior inmediato podemos recibir cualquier queja que se presente. Igualmente he tramitado quejas relacionadas tanto con actuaciones de fiscales, como de investigadores, como de asistentes de fiscal en relación con atención a víctimas y usuarios. ¿Cuánto demora la recepción de una denuncia? No, realmente es relativo el tema de la recepción de las denuncias, es relativo cuánto puede demorar dependiendo pues, de la complejidad del hecho y también de la rememoración que tengan las víctimas. Básicamente era la temática que teníamos como Fiscalía para el día de hoy. Les agradezco mucho. Siga.